Bueno, buenas noches a todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Les invito a abrir sus Biblias en Deuteronomio capítulo 14. Vamos a estar trabajando del verso 22 al verso 29. Deuteronomio 14, verso 22 al verso 29. Y voy a leer la palabra del Señor en favor de todos. Diezmarás fielmente de todo el producto de tu semilla que rinda el campo cada año, y en el lugar que escoja para que habite allí su nombre, comerás ante Yahvé tu Dios el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tu vacada y de tu rebaño, para que aprendas a temer a Yahvé tu Dios todos los días. Pero si el camino fuese demasiado largo para ti, de manera que no puedas llevarlo, por estar demasiado lejos de ti el lugar que Yahvé tu Dios escogió para poner allí su nombre, cuando Yahvé tu Dios te haya bendecido, lo cambiarás por dinero, y tomando el dinero en tu mano irás al lugar que Yahvé tu Dios haya escogido, y emplearás la plata en todo lo que desee tu alma, en bueyes, en ovejas, en vino, en licor, y en todo lo que apetezca tu alma. Y allí comerás delante de Yahvé tu Dios y te regocijarás tú y tu casa. No abandonarás al levita que esté en tus puertas, pues no posee ni porción ni herencia contigo. Al final de cada tercer año apartarás el diezmo de todos los productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene porción ni herencia contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estén en tus puertas, y comerán y se saciarán, a fin de que Yahvé tu Dios te bendiga en todas tus obras, para que tu mano acometa. Este texto, esta porción que hemos leído en esta noche, hace parte de ese popurrí que les mencionaba, son los capítulos 14 y 15. La semana pasada estuvimos hablando sobre la identidad que se encuentra en torno a las prácticas alimenticias. En la noche de hoy, el tema está relacionado con el diezmo, formalmente, pero el tema no es el diezmo. El tema es la generosidad con la que se debe dar, la generosidad que debe haber en nuestro corazón. Entonces vamos a ver diferentes elementos que el texto plantea, pero vamos a pensar en eso, en un corazón que sea generoso. Lo primero que el texto nos menciona a nosotros es: diezmarás fielmente de todo el producto de tu semilla que rinda el campo cada año. El sistema de ofrendas de Israel tenía diferentes tipos de ítems. La ofrenda, los sacrificios que se daban por el pecado era una cosa, otra cosa eran las ofrendas que se daban por celebración como acción de gracias, otra cosa era lo que se hacía en las festividades, y otro elemento diferente era el elemento del diezmo. Todo eso constituía esa economía en torno a la fe que tenía Israel. Y en este caso, el tema es el diezmo, esa décima parte. Y el texto nos indica que la persona debía diezmar de todo el producto, de toda semilla, de todo aquello que el campo producía. Y usualmente entonces lo que se hacía es que la persona, al tener la cosecha, tomaba esa décima parte y la llevaba al templo. Entonces, si lo que usted producía en su campo era trigo, usted daba trigo. Si lo que su campo producía era la semilla de centeno, usted daba semilla de centeno. Si su campo producía uva o usted producía vino, eso era lo que usted llevaba allí: aceite, mosto, lo que fuese. Estos elementos eran los que se daban, pero debían ser llevados al templo. Ahora, en época de Deuteronomio todavía no hay templo. La gente cuenta con el tabernáculo. Y cuando se da, ellos viven en torno al tabernáculo. Pero se anticipa, va a haber un lugar que Dios va a elegir, una ciudad que el Señor va a seleccionar. Entonces allí es donde vas a llevar todas esas cosas. Todo debía ser llevado al templo. El diezmo, las primicias, todos estos elementos estaban dados para que la persona
aprendiera a temer a Yahvé. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Cómo así que aprender a temer? Sí, yo no sé cuántos de ustedes están como interesados en pagar para tener miedo. Esa no es la idea del texto. La idea es una idea mucho más relacional. Cuando nosotros nos enfrentamos a la figura del diezmo o de la ofrenda, cuando nosotros nos enfrentamos a la figura de la generosidad, uno de los elementos que surge es el temor. Si yo doy el diezmo, si yo doy la ofrenda, si yo ayudo a una persona, entonces no me va a alcanzar. Me voy a descuadrar yo en mis productos, en mis elementos. Entonces, si yo doy, entonces, ¿de qué voy a vivir? Y la idea detrás del diezmo acá y de esta generosidad en general, en esta porción, es que usted va a conocer de Dios. ¿Sí? Va a recibir ese conocimiento de Dios relacional que se desprende de decir, Señor, yo obro con fidelidad, yo sé que tú obras con fidelidad. Aprender a temer a Dios es saber que mi sustento no depende de mis capacidades, sino de Dios que me sostiene, que me sustenta. De Dios que me da en mucha más medida de lo que yo soy capaz de dar. Entonces se pedía de la persona de Israel fidelidad, porque Dios siempre es fiel y Dios siempre provee a todo aquel que lo necesita. Ahora, el texto se plantea el qué pasa si usted vive lejos, si el camino fuera demasiado largo para ti, ¿sí? Si el lugar que Dios eligió está lejos. Ahora, nosotros tenemos la iglesia cerca. Y cada creyente ahora en el mundo tiene una iglesia cerca, su congregación es cerca. Esta norma planteada así estaba pensada para un solo templo y gente viviendo muy lejos en Israel. Entonces usted dice, no, yo tengo unos bultos de trigo para dar, pero el templo está a 20 días de camino, a 30 días de camino. Se pone en riesgo la integridad del grano de aquí a que yo llegue, o uvas, o lo que sea que usted produjera. Entonces, esta persona, ¿sí?, va a cambiar esto por dinero y va a ir con el dinero al lugar que Dios escogió y allí va a comprar las cosas, aquello que desee tu alma, aquello que alegre tu alma, ¿sí?, aquello en lo que se sienta complacida y te vas a regocijar en la presencia del Señor. Si ustedes recuerdan, en el Nuevo Testamento, Jesús entra al templo, al patio del templo, no el templo propiamente dicho, pero al atrio del templo, y saca a todos los cambistas de allí, les vuelca las mesas, porque Israel había pervertido esto que se está planteando aquí. La idea es que la persona venda el producto, reciba el dinero, vaya al templo, compre y pueda dar. Y no se espera que se pierda el dinero en ese intercambio, sino que realmente haya un beneficio y una alegría del corazón para la persona. Y muchas personas en Israel que se dedicaban al oficio de cambistas se aprovechaban de la cercanía del templo para vender cosas malas. Si ustedes leen Isaías, Jeremías, Oseas, esto es parte de la denuncia. Esta gente no está adorando a Dios como debe, no le está dando a Dios lo que debe darle. Pero lo hace por la avaricia, por el no reconocer la importancia de la ofrenda. Ahora, fuera de eso, de ese elemento negativo, dar la ofrenda debía ser un elemento de regocijo, de alegría. Ahora, yo sé, para muchos de nosotros es difícil pensar en desprendernos de dinero y estar felices con eso. Pero este es un elemento, es un llamado a recordar, esta provisión viene del Señor.
Entonces se da con alegría, se da con libertad, porque uno sabe lo que tengo ha venido de la mano del Señor, el Dios mismo quien me lo ha dado. Es el Señor. Entonces emplearás ese dinero, dice el verso 26, en todo lo que desee tu alma. Y al final va a decir otra vez, en todo lo que le apetezca a tu alma. Y comerás delante de Yahvé tu Dios. Y te regocijarás tú y tu casa. Te sentarás a la mesa con Dios y recordarás el gozo. Mi sustento viene de Dios. Mi provisión es provisión porque Dios me la ha dado. Es el Señor quien me ha permitido a mí el sostenimiento. ¿Usted y yo trabajamos duro? Sí. Usted se esfuerza, es verdad, y es parte de lo que debemos hacer. Fuimos hechos para trabajar, pero nuestro sustento, nuestra provisión, nuestra fortaleza viene del Señor, no de nuestro esfuerzo, no de nuestras capacidades, viene de Dios. Y por eso nos alegramos delante de Él, porque Él nos ha dado alegría, nos ha dado regocijo. El verso 27 mueve un poquito el espectro. No abandonarás al levita que esté en tus puertas, pues no posee ni porción ni herencia contigo. El templo centralizaba diezmos y ofrendas, y se supone que de ahí debían salir hacia todo el lugar. Pero el Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe que Israel tenía un corazón complicado. En Oseas se describe en mala manera a los sacerdotes, como ávaros, como aquellos que están buscando despojar. Y entonces, a partir del verso 27, se plantea una posibilidad. No debes abandonar al levita que vive en tu ciudad, aquel que sirve a Dios en tu entorno. Porque esa persona no tiene la porción ni la herencia que tú has recibido. Recuerden que la herencia de los levitas es el Señor, entonces ellos viven para servir a Dios. Al final, verso 28, de cada tercer año, apartarás el diezmo de todos tus productos de aquel año. Y este diezmo lo depositarás en tus ciudades. 2 años entonces en el templo, en Jerusalén, 1 año en la ciudad donde Dios te puso, para el sustento especial del levita. ¿Sí? Y no solo del levita, del extranjero, del huérfano y de la viuda, que estén en tus puertas, que estén dentro de tu ciudad. Entonces, la ofrenda no solamente estaba pensada como un elemento de ofrenda a Dios, Dios también dejó una provisión de ofrenda que fuese para el sustento del necesitado. Ahora, piensen en el marco de los compromisos de Israel. Israel tenía sacrificios, tenía diezmos, tenía diferentes tipos de ofrendas. Nosotros tenemos diezmos y ofrenda en la iglesia. Y los comprendemos como un elemento de extensión del reino de Dios. Pero en la medida en que Dios nos bendice, también tenemos que extender ese elemento de generosidad, no solamente al diezmo y a la ofrenda que damos en la iglesia, tenemos que extenderlo también a la bendición para el extranjero, el huérfano y la viuda, y aquellos que sirven al Señor. Ojo, en el Nuevo Testamento Jesús regaña a los fariseos y les dice que ellos pervierten la ley de Dios. ¿Por qué? Porque con todo el dinero que pueden ayudar, ellos dicen, ay, no, es que esto es ofrenda a Dios, entonces no lo hacen. El texto no nos está diciendo que abandonemos una cosa para hacer la otra. No nos está diciendo, bueno, usted puede bendecir al extranjero, al huérfano y la viuda y olvídese de su compromiso con el templo. No, nos está invitando a ser generosos, nos está invitando a hacer ambas cosas.
a dar el diezmo y la ofrenda al Señor y a la par hacer de bendición para el extranjero, el huérfano y la viuda a quienes tenemos acceso. Estas personas se van a ver beneficiadas de nuestra generosidad, ¿sí? Y dice el final de este versículo 29, a fin de que Yahvé, tu Dios, te bendiga en toda obra que tu mano acometa. Todo aquello que emprendas, el Señor te va a bendecir. Ahora, este es un ejercicio de relación con el Señor. En muchas ocasiones, otra vez, la preocupación por el dinero, por el bienestar en este mundo, no nos permite ser personas generosas. Pero no nos damos cuenta que la generosidad es bendición para nosotros mismos. Y que hallamos nosotros bendición para nuestras vidas en el elemento del dar. Que hallamos bendición, que encontramos bendición para nosotros en aquello que damos para el Señor y para otros como servicio a Dios. Proverbios 15 se nos recuerda que le presta a Dios el que da al pobre. Eso es parte de nuestro servicio al Señor. Entonces, ¿qué tiene que ver este pasaje con nosotros, con nuestra vida? Lo primero es que nosotros somos llamados a cumplir con nuestro compromiso con el Señor, hacerlo con fidelidad. Seamos fieles en nuestro compromiso con el Señor. Yo sé, estamos en tiempos duros. Sí, estos son tiempos difíciles. Estamos en tiempos de incertidumbre, pero Dios sigue siendo fiel. El Señor sigue estando con nosotros. Entonces, vivamos y desarrollemos esa relación con Dios en torno a esa fidelidad. Su mano nunca se ha acortado para bendecir. Lo segundo es que debemos disfrutar las bendiciones que Dios nos da. Como estamos en tiempos difíciles, a veces cuando nos enfrentamos a algún gusto que nos podemos dar, nos sentimos culpables. Y no participamos con gozo del elemento de la bendición de Dios. Si Dios ha traído bendición económica a su vida para que disfrute de algo, hermano, hágalo con gozo. Que hay gente que necesita, sí, siempre va a haber gente que necesita. Nosotros debemos tener un corazón que sea generoso por eso. Pero si el Señor le ha dado la bendición de tener su propia casa, disfrútela con gozo. Si el Señor le ha dado la bendición de tener un carro o una moto, disfrútelo con gozo. Si el Señor le ha dado la bendición de salir de vacaciones, disfrútenlo con gozo. No se sienta culpable, porque todo aquello que disfrutamos es bendición de Dios. Ojo, no deje que su corazón se engañe. No es el resultado de su esfuerzo y tampoco ese disfrute le puede llevar a olvidar a la gente que usted tiene a su alrededor. Sea generoso, pero disfrute de lo que Dios le da. Lo tercero es que debemos pensar con misericordia de los demás, en especial de los que sirven al Señor. Esa es la indicación ahí del verso 27. Sea misericordioso. Si puede ayudar, háganlo. Si puede repartir, hermanos, reparta con liberalidad. Dé con alegría de corazón. Es más bienaventurado dar que recibir, nos recuerda la Escritura. Entonces, demos con la alegría de saber que lo hacemos para el Señor. Y en ese sentido, sea agradecido y piense en sus pastores. ¿Sí? Estamos en momentos difíciles y ustedes saben que eso significa que la iglesia también atraviesa por momentos difíciles económicamente, que hay compromisos eclesiales asumidos, que hay mejoras que se quieren hacer, que esta pandemia
ha implicado la adquisición de elementos que nos permiten hacer esto, de congregarnos a través de estos medios. Recuerde la iglesia y de aquello que el Señor ha puesto en su corazón y que ha puesto a su alcance. Puede que usted piense esto no es mucho o de pronto no es tan importante, pero Dios obra en los pequeños detalles. El corto aspecto es que la bendición para nosotros como pueblo de Dios está relacionada con ser de bendición para el necesitado. ¿Sí? Que en este texto está representado ahí en el versículo 29 por el extranjero, el huérfano y la viuda. Pensemos en aquellas personas que son más vulnerables en nuestro entorno. Ahora con el asunto de los cierres, de los toques de queda, de las cuarentenas, a veces uno se hace indolente. Aquellos que por la gracia del Señor disfrutamos de un empleo fijo, nos olvidamos que tenemos hermanos en la fe y que tenemos personas que nos rodean que viven del día a día. Y que estos cierres representan un golpe para su economía que ya está golpeada. Hermanos, tengamos un corazón generoso y apoyemos a aquellos que se encuentran ya en dificultad. No cerremos la puerta. Jesús en el Nuevo Testamento se identifica con este tipo de personas, extranjeros, huérfanos, viudas. ¿Sí? Si ustedes recuerdan aquel texto donde se habla de venid a mi presencia, benditos de mi Padre, porque me viste así o asá o acullá y me viste. Y entonces la gente le pregunta, ¿pero cuándo te vimos? Cuando fue con una persona que no tenía, cuando visitaste a alguien así, cuando le diste a fulano de tal. Eso es parte de nuestro servicio al Señor. Entonces, ¿cómo vemos a Cristo en un pasaje así? El Nuevo Testamento nos invita a ser generosos. Por ejemplo, en Lucas 11:41, en la versión Reina Valera dice, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Y está hablando de la pureza ritual en ese texto. O en Lucas 6:35 y 36 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Se nos invita a dar a la generosidad. Dios, que se dio para nosotros en Cristo, que se entrega, nos invita a darnos también. Así como hemos recibido bendición de Dios, se nos invita a dar y a ser bendición de Dios para otros. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque aún en medio de la incertidumbre y de los tiempos difíciles, tú nos invitas a un corazón generoso. Te doy gracias, Señor, porque tu mano siempre ha estado extendida para darnos de tu bendición. Nunca te has olvidado de nosotros. Te ruego, Señor, que con un corazón generoso y agradecido hacia ti, podamos dar aquello que corresponde, podamos ser de bendición para aquellos que nos rodean. Señor, permítenos ser fieles a ti y reconocer que damos de aquello que tú nos has dado. Que tenemos un compromiso con la extensión de tu reino y por eso diezmamos y ofrendamos. Que tenemos un compromiso con el amar al prójimo y por eso estamos atentos a dar a aquellos que están en necesidad. Que nuestro corazón sea un corazón generoso, que te teme a ti y te conoce a ti. Bendito tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.